Tenemos nuevamente unos esqueletos articulados, en este caso un caballo y un unicornio alado o alicornio o pegacornio. Están hechos por 101 Toys en su línea de muñecos de esqueleto Palm Elf. Antes que nada, la pregunta del millón, son unos esqueletos articulados. Lo que nos preguntamos es, como vemos los huesos tan delgados, ¿tienen resistencia suficiente para cabalgarlos unas figuras de escala 1:10 o 1:12? Pues sí, sí, fácilmente, incluso con esta patita levantada, la otra patita echada un poco más hacia atrás, se pueden balancear un poco, pero cualquier figura normal de estas escalas la van a soportar perfectamente. No hace falta explicar mucho el atractivo que tiene para cualquier coleccionista de muñecos de fantasía con no muertos, nigromantes, un caballo que se puede montar. Tiene como referencia rápida el mismo tamaño que un caballo del Señor de los Anillos de la línea de juguetes famosa de Toy Biz. Algo de lo que hay que hablar al principio, que es importante, son defectos. Empezamos con uno sencillo, la mandíbula cuelga. Esto, pues, bueno, enseguida intuimos que esto está sujeto con una pieza metálica, que, bueno, la solución es la del truquete del pegamento, de echar ahí un par de gotas de pegamento y dejar que seque moviendo la mandíbula sin parar para que llegue a secarse, rellenar todo el hueco que haya, pero sin que llegue a bloquear la mandíbula. Otro problema es que algunas patas puede haber que ajustarlas. Esta, por ejemplo, está bastante flojilla. La delantera izquierda, en los dos caballos me encontré con ese problema. En el caballo propiamente dicho, que fue el primero que abrí, ya lo solucioné un poco. Bueno, lo vemos aquí en el problema que tiene en detalle, que parece que no acaba a entrar. Así que en el caballo lo que hice fue sacar la articulación, cortar el pivote un poquito para que quedara más corto y rellenar también, rodearlo con un trocito de pañuelo de papel para que quedase más apretado. Y así, pues bueno, parece que queda ya bastante más fijo. Las patas traseras del alicornio venían montadas del revés, venían con la rodilla hacia atrás y bueno, hubo que desmontarlas, volverlas a montar. Nos podemos ayudar ahí quizá empujando por aquí con cuidado. Y bueno, ese problema, un problema similar, me lo encontré con el tigre que reseñé hace poco, que venía con la cadera montada del revés, así que hubo que quitar las patas, ponerlas al contrario. Y bueno, eso es cuestión de desmontar y volver a montar, pero sí que otro problema que tengo es que el hueso del ala, lo que vendría a ser el húmero del ala, me ha venido repetido, en la izquierda y derecha el mismo hueso, en vez de ser simétrico. No hay mucha diferencia, pero tienen un poquito de curvatura, de tal manera que este parece que dobla hacia abajo, este parece hacia arriba. En realidad no sé cuál es el bueno, claro, como la anatomía de un Pegaso, pues claro, no la conozco. Únicamente eso, pues que al ver los dos se puede notar que hay un poco de diferencia. Ese problema lo tuve también con el tigre, ya lo dije en la reseña, que el tigre me tiene dos brazos derechos. Ya pedí un recambio, a ver qué me cuentan, todavía no tengo respuesta final, lo compré hace poco, a ver si me hacen, o me dan recambio, me dan descuento, lo que sea, bueno, vamos a ver. En este caso yo creo que lo voy a dejar pasar porque como son tan parecidos,
Yo, además, viendo la berza que tienen a la hora de distinguir piezas izquierda y derecha, casi apostaría a que tengo un 50% de probabilidad de que me vuelvan a enviar la misma pieza repetida, si es que realmente han fabricado los dos últimos, los dos huesos. Eh, Otro problema, las patas, que ya hemos visto o intuido que tienen imanes. En una de ellas no está completamente enrasada con la pezuña. La otra sí. En el caballo están bien las dos. En el alicornio tenemos ese problema. Y bueno, la articulación del cuello, que esto se suelta con tremenda facilidad, porque de hecho, bueno, aquí la circularidad, pues la imaginamos. No tiene mayor problema si jugamos con cuidado. Y bueno, decir eso, que de 4 esqueletos que he comprado en total, el gorila y tigre y este caballo y este alicornio, 2 de ellos me han venido con huesos equivocados, pero equivocados de verdad de faltar el hueso correcto. Así que recomendable comprarlos en tiendas serias, que bueno, a ver si nos pueden dar un recambio si es posible, si no, pues bueno, por lo menos devolver dinero, hacer descuento o lo que sea. El resultado en la cabeza del caballo, que ya la ajusté, es este. Se sostiene. Si queremos conservar los movimientos que tiene de un poco de movimiento lateral, pues según va secando el pegamento tenemos que acordarnos de mover sin parar también en esta dirección, no solo abrir y cerrar, sino mover sin parar en cualquier movimiento que queramos conservar. Dejando posibles defectos aparte, pues bueno, las figuras molan mucho. A ver, es que son esqueletos de caballo y que se pueden montar y aparte de que te pueda gustar la figura de por sí, porque te gustan los caballos o la anatomía, la zoología, estas cosas, pues lo que decía antes, como tengas figuras de fantasía de nigromantes y todos estos temas, pues claro, es un acompañamiento ideal, un caballo esqueleto que se monta sobre él. A ver, como decía, los huesos son metálicos, son pintados, las articulaciones son de plástico. En el caso de los caballos, también es de plástico el conjunto del cuello y la cabeza y, y las alas del Pegaso. En algún punto concreto asoma el metal, creo recordar a ver dónde había visto yo, por ejemplo, sí, aquí en la parte de atrás del omóplato, ahí asoma un poquito, pero en general está bastante bien cubierto, no se adivina por otro motivo más que por el peso y porque los notas un poco fríos al tacto. La pintura la veo bien, tiene pues estos toques envejecidos o sucios, tiene zonas más oscuras, más claras. No tiene mucho detalle pequeño de acercarte y ver, pues no sé, tantos puntitos o manchitas como podría tener un hueso de Mythic Legions. En este caso, bueno, es un tigre, creo que era un león, decían. Pero de lejos las manchas estas funcionan muy bien, funcionan perfectamente. Entonces, bueno, no aguantan tan bien los primeros planos, pero de lejos muy bien. Las partes de plástico, lo que es la cabeza y el cuello, se ven un poquito más claritas, más limpias que las metálicas, pero no es una diferencia escandalosa. Y las articulaciones son un poco más blancas. La forma de los huesos yo la veo muy bien, más allá de que tenemos estas bolas en las articulaciones. La veo muy correcta anatómicamente, más que los esqueletos humanos que han hecho de esta misma marca. Me gusta mucho lo finos que son, pues el ver a través de ellos. Vemos aquí el dedo, está todo hueco, no hay macizado prácticamente nada que no deba estarlo, únicamente he visto estas sujeciones de los omóplatos y el resto pues prácticamente nada, no veo otras cosas.
Mythic Legions ha hecho también un caballo esqueleto, pero tiene los huesos más gordos. Es una cosa que no me gusta de los esqueletos de esa marca de Mythic Legions. Tiene incluso trozos de carne para ayudarse. Y aquí tenemos un esqueleto que es un esqueleto con todas las de la ley. Tiene algunas cosas mejorables, pero bueno, yo se las disculpo todas y bueno, digo las cosas que veo, los problemas, para que cada uno juzgue. A mí la figura me encanta. Vamos a ver. A ver, las alas estas parecen unas alas de murciélago, supongo que tiene sentido para un caballo que es un mamífero. Tiene 5 dedos y este sexto que, bueno, podemos pensar que es un espolón aquí en el codo. Me puedo creer que los Pegasos, pues bueno, tengan un cartílago mágico que es bastante duradero y que aguanta junto con los huesos al descomponerse el cuerpo. Está bien, es bonito. No voy a juzgar mucho cómo tienen que ser las alas de un Pegaso esqueleto. A la hora de manejar estos esqueletos, la verdad es que funcionan bastante mejor que el gorila y el tigre, porque, bueno, todas las articulaciones de las patas estas son así de las que son más grandes, funcionan bastante bien, resisten bien. El fallo de haberlo es más bien en la conexión de la pieza con el hueso, pero las propias articulaciones de moverse adelante y atrás van bastante bien y son en general las que vamos a utilizar. El de mover las patas adelante y atrás, doblar, estirar, son todas en esa dirección. Ya vienen montadas en esta dirección de mover adelante y atrás. Yo alguna la tuve que ajustar un poco, pero vamos, así una vez y, y ya, porque bueno, para desviar un poco hacia adentro o hacia afuera. Vamos a ver, el movimiento más pobre que tiene las patas del caballo, yo creo que es este de doblar o levantar la pata, porque el codo solamente dobla 90 grados, dobla hasta aquí. El omóplato no se mueve, está fijo con este trozo de metal que vimos. Entonces, claro, para iniciar el movimiento, queremos levantar la pata. Enseguida, pues si adelantamos el número, nos metemos aquí en un lío y al final, pues apenas es capaz de levantar la pata del suelo, muy poquito. Con las patas traseras nos vamos a encontrar un problema similar, pero bueno, disimula más porque las podemos echar así hacia atrás. Y vamos, tenemos capacidad también de abrir y cerrar las patas un poquito. No tenemos articulación en la espina dorsal ni en la pelvis. En general no va a poder tumbarse el caballo tampoco, en solamente estas poses de caminar y trotar, galopar. El cuello pues tiene un alcance como desde aquí arriba hasta aquí abajo, así que bueno, no va tampoco a poder pastar, únicamente va a subir y bajar un poco, más o menos. A ver, es que es lo que suelen ser capaz de hacer los caballos, incluso caballos completos de otras marcas, de Mythic Legions, de Figma. Hay algunos recientes con algo más de articulación, por ejemplo el de Fish Toys, pero vamos, está bien la articulación para temas básicos. Las alas, pues bueno, se articulan aquí y acá. Podemos llegar a hacer como que lo plegamos esto un poco. Como los dedos no son articulados, pues bueno, tampoco puede llegar mucho. Una cosa así podemos llegar a plegar, quizá un poquito más, con un poco más de fortuna que lo coloquemos. Eso sí. No hace el pliegue real, pero bueno, puede pegar las alas al cuerpo.
En cuanto a accesorios, bueno, la silla la verdad es que es un poco lamentable, es un bloque negro de plástico gordo. Hay incluso algunos detalles que están matados por estos bloques sólidos. No es flexible, no encaja particularmente bien sobre el caballo. Incluso la calenté un poco hice fuerza para abrirla y el encaje, pues bueno, al final más o menos. No tiene cincha para atar por debajo. Los estribos están simplemente sujetos por esta tira que va de lado a lado, que bueno, no soy yo ningún experto en hípica ni mucho menos, pero bueno, me parece un poco, no sé, creo que no es del todo habitual. No tenemos riendas, nos dan un par de cadenas, a ver, una más gorda y otra más fina, que bueno, la verdad es que están bastante bien, miden 40 centímetros, pero bueno, a la hora de hacer como que son riendas, atar la cabeza del caballo, lo que sea, pues bueno, no es muy cómodo, muy conveniente. Tenemos esta espada que está bastante bonita, metálica, es el accesorio que más me ha gustado de todos estos, con la empuñadura metálica, está bastante bien. Este escudo, que bueno, tiene estas triangulaciones un poco extrañas, debe de ser cosa del modelo 3D que han usado. Tiene también una textura un poco rayada, que dudo que sea intencionada. Y en la parte de atrás simplemente una tira adhesiva. En fin, no es ninguna maravilla el escudo. En alguna foto promocional nos lo enseñan todo montado así de alguna manera ficticia, porque esto no se sujeta de ningún modo más que pegándolo si quisiéramos o de alguna manera bastante inventiva con alguna otra sujeción. Nos dan un par de manos de esqueleto, supongo que con la intención de sujetar las riendas, nos las dan con el caballo. Son dos manos izquierdas, por lo menos las mías, así que bueno, no sé si forma parte de su plan el que agarre las riendas con la mano izquierda o si a otra persona le han tocado dos manos derechas, viendo cómo se manejan estos con izquierda y derecha. Nos dan también unas articulaciones de recambio, pero solo para las articulaciones pequeñitas, estas las del cuello. Para las articulaciones de las patas no tenemos recambio, es un poco sorprendente. Además que con el tigre y el gorila sí nos las daban y menos mal porque se me rompieron dos. Tenemos estas bases de madera, una con el caballo, la otra con el unicornio. Son de madera, no de plástico. Y en la parte de abajo o de arriba, según se mire, tenemos una placa metálica que sirve, pues bueno, como vimos antes, para hacer algunos equilibrios. Sujeta bastante bien. Lo normal, bueno, deben de ser imanes de neodimio estos de las patas. Pero vamos, sirve pues eso, para ayudar un poco al equilibrio. No vamos a hacer poses exageradamente imposibles de que quede colgando de las patas. Simplemente una ayuda para equilibrar. Es una placa finita que está aquí, ¿eh? No tiene fuerza ni mucho menos para sujetarlo por la cara oculta. El caballo tiene una altura de unos 14 centímetros a la grupa, unos 18, 19 a la cabeza, en una postura más o menos neutra. Tiene una longitud del cuerpo de unos 13 centímetros y 20, 21 con la cabeza y el cuello pues más o menos normales. Y el Pegaso tiene una envergadura pues de hasta unos 40 centímetros. Es un tamaño bastante normal para escala 1.12, como dicen ellos.
Y pues eso, no es un tamaño exageradamente imponente, pero vamos, es una raza perfectamente normal de caballo. Y bueno, en cuanto a funcionalidad, los estribos pueden ser un poco pequeños para según qué pies. En este caso, pues bueno, una figura de escala 1:12 y realista le entra perfectamente el pie. Con otras podemos llegar a tener más problemas. Es un tamaño parecido al de los caballos del Señor de los Anillos de Toy Biz. Es sensiblemente más pequeño que un caballo de Mythic Legions y más grande que un caballo de Figma. Este es el aspecto que tiene junto a unas figuras humanas escala 1:12 de Star Wars Black Series, junto a Marvel Legends, junto a algunas pues típicas figuras japonesas, unas Figuarts, junto a Mythic Legions. Y ya si nos vamos a escala 1:10, pues junto a unas figuras de Golden Axe de Store colectivos que nos llega a funcionar a esa escala el caballo, ¿no? Es un caballo ya más pequeñito, pero bueno, de ese tamaño existen. Unas vistas rápidas de algunas figuras montando el caballo para ver qué sensación de tamaño da realmente pues con la figura encima. En fin, hay varios problemas importantes y cosas mejorables, accesorios mejorables, los del caballo. Son figuras incómodas, aunque no tanto como el gorila y el tigre, yo creo, porque al caballo lo que más le vamos a pedir es que mueva las patitas adelante y atrás y lo hace y soporta bien el peso del jinete. Yo les perdono bastantes cosas a estas figuras porque me molan mucho y ya lo he dicho yo creo varias veces en la reseña, que como tengas muñecos de espada y brujería con no muertos y cosas de estas, está genial tener un caballo esqueleto tan realista.